Mi nombre es Javier Bustamante. Yo nací en el Perú. Viví allá hasta que cumplí los 12 años y después me mudé aquí a los Estados Unidos. Me vine aquí sin mi familia. Prácticamente mi familia me envió para poder tener unas mejores oportunidades para estudiar, para poder sobresalir, cositas así. Entonces tenía a mi padrino que vivía aquí en Estados Unidos y me mudé con él a la edad de 12 años, dejando a toda mi familia atrás en el Perú. Cuando llegué a los Estados Unidos, entonces, por el motivo de que no tenía mi familia, había un vacío dentro de mí, ¿no? Entonces, no lo podía llenar con nada. Es un vacío que para cualquier persona que ha estado lejos de sus seres queridos, pues es algo con que se pueden identificar, ¿no? Te hace falta la presencia del papá, de la mamá, los hermanos, los tíos, ese calor que uno siente con la familia. De repente todo eso está ausente, entonces queda ese hueco ahí dentro del corazón. Y entonces eso es lo que yo sentía muchísimo durante mis primeros meses en este país, porque era una cultura diferente, un mundo diferente. En cierta ocasión, una vez que yo empecé a asistir a la iglesia un poco, empecé a servir como monaguillo, me empecé a involucrar un poquito. Entonces la familia con la que yo vivía, ellos frecuentaban la iglesia. Entonces, y después de misa, los amigos de la familia venían a la casa y tenían unas fiestas. En cierta ocasión era cerca del cumpleaños de mi papá, en el mes de marzo. Entonces, como todos los sábados, vinieron bastantes personas de la comunidad a la casa, tenían una fiesta y estaban celebrando el cumpleaños de alguien, no recuerdo exactamente de quién era, pero yo recuerdo que en ese momento me sentí muy triste, porque me estaba dando cuenta en ese momento de que iba a pasar muchos años hasta antes de que yo volviera a ver a mi familia. Entonces para mí ese fue un punto donde la realidad empezó a hacerse más grande y me empezó a pesar un poco más. Yo me fui a mi cuarto y me puse a llorar. Empecé a llorar porque me vinieron las imágenes de mi familia, empezando de mi papá. No sabía cuándo iba a volver a celebrar un cumpleaños con él y todo eso. Entonces recuerdo que en ese momento una señora de la comunidad vino a mi cuarto. Ella me vio, me tomó de la mano y me llevó a la cama a sentarme y me preguntó qué estaba pasando. Entonces empecé a llorar y pues le conté prácticamente que extrañaba a mi mamá, extrañaba a mi papá, extrañaba a mi familia, que no sabía cuándo los iba a ver. Entonces ella hizo algo que me llenó mucho el corazón, y fue un momento donde yo sentí el amor de Dios abrazarme. Sentí que Dios en ese momento me estaba envolviendo y me estaba diciendo que está bien, no te preocupes, todo lo vamos a pasar juntos. Y lo que ella hizo es, ella me vio a los ojos y me dijo: déjame darte un abrazo, y este es el abrazo de tu mamá. Y en ese momento que ella me abrazó, entonces sentí ese calor, sentí esa paz, sentí una paz que no había experimentado hasta ese momento. Y entonces, y estoy seguro que en ese momento no era solamente la mujer que me estaba abrazando, sino era Dios que me sostenía en sus brazos. Era indocumentado en ese entonces, y estaba tratando de ir a la universidad porque eso era lo que mi papá quería de mí. Acababa de recibir una beca para ir a la universidad, para terminar mis últimos años en la universidad. Entonces yo estaba súper entusiasmado por eso, era algo espectacular que me había pasado. A los días de haber recibido la beca, estaba caminando por la estación del tren y tuve un encuentro con la patrulla fronteriza. Entonces me detuvieron y me llevaron a una cárcel cerca de San Diego, y me pusieron en procesos de deportación. Empecé a llorar, ¿no? Empecé a llorar porque en ese momento estaba peleándome con Dios, estaba preguntándole, estaba furioso, estaba confundido porque no sabía por qué me estaba pasando esto. Me levanté y me acerqué a la ventanita de la celda y alguien había escrito en la ventanita Jesús salva.
Y se me hizo tan irónico eso y se me hizo como de mal gusto hasta en ese momento. Y al final de los llantos sentí un gran alivio y me llegó una paz otra vez, y esa paz me llenó y estaba listo para afrontar lo que sea. No sabía qué se avecinaba, si me iba a regresar a Perú o me iba a quedar en Estados Unidos. Lo que importaba en ese momento para mí era de que me estaba poniendo en las manos de Dios y le dejaba que Él hiciera lo que Él quería. Fue el segundo día que me llevaron a otra prisión, un poco más cerca de la frontera. Mi compañero de mi celda era un señor ya mayor que yo, y él y yo estuvimos conversando un poco porque eso era lo único que podíamos hacer en la celda, conversar. Entonces él me contó un poco su historia y yo le compartí mi historia. Y recuerdo que esa primera noche, antes de ir a dormir, yo le pregunté si él quería rezar. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces, lo tomé de la mano y hice una oración. Y después de la oración me subí y me acosté y ahí estábamos. Al día siguiente otra vez compartimos mucho más, tuvimos más oportunidades de hablar y en la noche otra vez le pedí que si quería rezar. Agarramos de la mano, empecé a rezar, terminé, dije amén, me agarró fuerte de las manos y él empezó a rezar, empezó a hablar con Dios, empezó a tener esta conversación que no había tenido desde hace mucho tiempo. Y al final pues terminamos la oración, yo me subí y al día siguiente cuando me desperté vi al hombre con una sonrisa de oreja a oreja. Era espectacular ver su rostro, el cambio en su ánimo, ¿no? Cómo se sentía en ese momento. El tercer día fue cuando a mí me trasladaron de celda y justo cuando iba saliendo, él me agarró justo antes de salir y me dijo, mira, chavo, me dice, yo sé que tú no perteneces en este lugar. Me dice, yo sé que tú ya vas para afuera, ya te van a sacar. Y yo estoy seguro que tú estás aquí, el único motivo por el cual estuviste aquí es para que me enseñaras otra vez a rezar. Y en ese momento, pues, como que sentí que todo lo que había pasado, este torbellino de sentimientos y todo, y el hombre tenía razón, de que ese era mi propósito y sin importar lo que pasara en el futuro, Dios me había preparado para ese momento, Dios me había traído en esa experiencia para devolverle la fe a este hombre que estaba perdiéndola. En mi experiencia, en realidad, yo creo que Dios nos utiliza de maneras que ni siquiera nos imaginamos y son inclusive de las formas que más comunes muchas veces, ¿no? No tiene que ser algo extraordinario, no te tiene que pasar lo que me pasó a mí en esa celda, pero sí, Dios está utilizándonos a cada momento. Muchas veces, y esta ha sido mi experiencia muy personal, es de que en los momentos más difíciles, en los momentos de más desesperación, frustración, en el momento donde perdemos el control de nuestras vidas, esas son las oportunidades más grandes para que Dios haga maravillas en nuestras vidas.